Era una de esas tardes donde el tiempo parecía haberse detenido. El sol brillaba alto en el cielo, derramando su cálido resplandor sobre el jardín que se extendía como un tapiz de colores. Las flores, en su máximo esplendor, bailaban con el ritmo suave del viento, y el zumbido de las abejas se mezclaba con el canto de los pájaros en la distancia. Un niño pequeño, con mejillas sonrosadas y cabellos despeinados por la brisa, se aventuraba descalzo sobre el césped. Tenía no más de 6 años, pero sus ojos reflejaban una curiosidad que parecía no conocer límites. Con cada paso, su mirada inquieta se detenía en los detalles más pequeños, el vuelo errático de una mariposa, las texturas irregulares de las piedras, o el destello brillante de una gota de agua que se negaba a evaporarse bajo el sol abrasador. Para él, cada rincón del jardín era un universo inexplorado, y cada nueva observación un misterio esperando ser resuelto. Mientras se adentraba entre las sombras de los arbustos, un destello de movimiento en el suelo captó su atención. Se inclinó ligeramente, entrecerrando los ojos, como si quisiera ver más allá de lo evidente. Ahí, sobre un sendero de tierra fina, una diminuta hormiga luchaba con un esfuerzo titánico por mover una hoja que parecía inmensamente grande para su pequeño tamaño. El niño, intrigado, se arrodilló lentamente, apoyando las manos en el suelo y acercando su rostro, casi rozando el suelo con la nariz, como si quisiera estar lo más cerca posible de aquella diminuta escena. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de asombro y ternura. ¿Cómo una criatura tan insignificante pretendía llevar a cabo una tarea tan descomunal? La hoja, verde y fresca, era casi 10 veces más grande que la hormiga, y la visión del pequeño insecto tropezando y avanzando con ella resultaba fascinante y, al mismo tiempo, un tanto absurda. Durante largos minutos, el niño observó, completamente absorto, el vaivén de la hormiga. La hoja se elevaba levemente, como si fuera a emprender el vuelo, solo para desplomarse de nuevo sobre la tierra. La hormiga parecía cambiar de estrategia, girando a la izquierda, luego a la derecha, retrocediendo unos pasos y volviendo a avanzar con renovado ímpetu. Cada nuevo intento parecía infructuoso. La hoja se resbalaba, se caía, y el insecto tenía que comenzar de nuevo. Sin embargo, la hormiga no se detenía ni un instante. Cada vez que fallaba, se recomponía, reajustaba su agarre y continuaba como si su vida dependiera de ello. El niño comenzó a fruncir el ceño. Una mezcla de fascinación, incredulidad y lástima se apoderó de él. ¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué no rendirse y buscar algo más pequeño? Desde su perspectiva infantil, aquella misión parecía un ejercicio fútil, un esfuerzo que no llevaría a ningún resultado. El viento sopló con un poco más de fuerza, arrastrando consigo el susurro de las hojas y el olor fresco de la hierba recién cortada. El niño inclinó la cabeza hacia un lado, como solía hacer cuando no entendía algo, y se quedó completamente inmóvil, observando el incesante ir y venir de la hormiga. Pobre hormiga. No puede hacerlo sola, murmuró, apenas audible, mientras sus ojos se llenaban de una compasión genuina. En su interior, el niño comenzó a sentir una urgencia por intervenir, por hacer algo que le ahorrara a aquella pequeña criatura todo ese sufrimiento innecesario. ¿No sería más fácil si alguien, más grande, simplemente levantara la hoja y la llevara por ella? Después de todo, él podía hacerlo con la facilidad con la que movía sus juguetes en el cuarto. Pero ahí, en esa microescena de lucha constante, había algo que aún no lograba descifrar, una especie de obstinación, un propósito que escapaba a su comprensión. Sin darse cuenta, el niño se había perdido en ese mundo diminuto. Todo lo demás, el calor del sol, el canto de los pájaros, el suave zumbido de las abejas, había desaparecido de su conciencia. Solo existían él, la hormiga, y la enorme hoja verde que se resistía a moverse. El niño entrecerró los ojos y se mordió el labio inferior. ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo podría aliviar esa carga?
Sentía una mezcla de impaciencia y frustración al ver cómo ese diminuto insecto luchaba sin descanso. Se inclinó aún más, su respiración apenas un murmullo sobre la tierra. Extendió la mano lentamente, sus dedos pequeños y delicados avanzando con la cautela de quien se adentra en territorio desconocido. «Yo te ayudaré», susurró, casi como si no quisiera que la hormiga se diera cuenta. Con un gesto torpe, el niño agarró la hoja, procurando no dañarla, y la acercó hacia la hormiga. Con mucho cuidado, intentó colocarla sobre el cuerpo del insecto, creyendo que así sería más fácil para la pequeña criatura arrastrarla hasta su destino. Pero, en cuanto la hoja tocó a la hormiga, ésta se tambaleó, perdiendo el equilibrio bajo el peso. La hoja se deslizó y cayó de nuevo al suelo. «Oh no. Espera, yo la pondré mejor», dijo, su voz teñida de preocupación y desasosiego. Con la inocencia propia de un niño que solo quiere ayudar, insistió una y otra vez. Elevó la hoja, la apoyó sobre la hormiga, y observó. Pero la escena se repetía, la hoja volvía a caer pesadamente al suelo, desplazando tierra y pequeñas piedras. La hormiga tambaleaba, se sacudía, y parecía retomar la marcha sin inmutarse por la extraña intervención. La hoja ahora estaba arrugada, un poco rota por los bordes, y más sucia de lo que había estado al principio. Los delicados intentos del niño por ayudar solo empeoraban la situación. El suelo, antes limpio y ordenado, ahora parecía un campo de batalla. El niño se detuvo un momento, mirando la escena con las cejas fruncidas. Respiró hondo y volvió a intentarlo. Agarró la hoja por uno de los extremos y la levantó con suavidad, esta vez inclinando la hoja para que la hormiga pudiera pasar por debajo de ella, esperando que al cargarla se moviera con mayor facilidad. Pero, en lugar de facilitar las cosas, la hormiga simplemente retrocedió, chocando con la hoja y volviendo a perder el equilibrio. «¿Por qué no puedes hacerlo bien?», exclamó el niño, elevando un poco la voz sin darse cuenta. El tono de frustración resonó en el aire, más fuerte de lo que había querido. Pero la hormiga, en su imperturbable insistencia, no parecía notar la voz ni la presencia del niño. Volvía a la carga, una y otra vez, como si su objetivo fuera la única realidad que podía ver. El niño, sin poder contener su frustración, arrojó la hoja a un lado. Al caer, la hoja levantó una pequeña nube de polvo que se asentó sobre las patitas de la hormiga. El insecto, impertérrito, no se detuvo a sacudirse. Giró sobre sí mismo, como si estuviera buscando un camino nuevo, y regresó hasta donde la hoja había quedado. Observando con detenimiento, el niño notó algo peculiar. La hormiga se movía a su alrededor, inspeccionándola, levantando una pata, luego otra, tocando la hoja con sus pequeñas antenas. Como si, a pesar de todo el desorden causado, la hormiga no se rindiera. Para ella, no era un intento fallido, sino un nuevo desafío por descifrar. A pesar de que la hoja ahora estaba arrugada y parcialmente rota, la hormiga intentaba arrastrarla con la misma tenacidad de siempre. «¿Pero por qué sigues?», murmuró el niño, esta vez en voz baja, casi en un susurro. El niño se quedó quieto, observando con el corazón apretado. De pronto, se dio cuenta de algo que lo hizo sentirse pequeño y grande a la vez. Él, con toda su fuerza y tamaño, no había logrado ayudarla. No solo eso, había empeorado las cosas. Había creído que su ayuda era necesaria, que sin él la hormiga no lo lograría. Y sin embargo, ahí estaba ella, persistiendo. Cada paso tambaleante de la hormiga era como un recordatorio de la diferencia entre su visión de las cosas y la realidad. Respiró hondo, esta vez sintiendo un nudo en la garganta. La hormiga no necesitaba su ayuda. Era él quien, sin darse cuenta, había tratado de imponer su forma de ver el mundo en la pequeña lucha de aquel insecto. Sintió un extraño peso en el pecho, un sentimiento que no sabía cómo describir. Era una mezcla de vergüenza,
frustración y admiración. Finalmente, el niño se levantó, dejando que la hormiga retomara su camino en silencio. La hoja, a sus pies, se veía más pequeña desde aquella altura, insignificante. Pero, desde la perspectiva de la hormiga, era todavía un reto monumental. Y aún así, ella no se detenía. Con un suspiro, el niño dio un paso hacia atrás, reconociendo su derrota. No era capaz de comprender todo lo que movía a ese diminuto ser, ni su inquebrantable determinación. Convencido de que la hormiga no lograría mover esa hoja jamás, sintió un extraño dolor en su pecho. Era como si la tenacidad de ese pequeño insecto revelara una verdad incómoda que él no estaba listo para aceptar. Así que, con una sensación de derrota más profunda de la que esperaba, el niño se dio la vuelta. Sus pies aplastaron las hojas secas del suelo, emitiendo un crujido sordo. Sin volver a mirar atrás, el niño caminó hacia la puerta de la casa. Sentía la mirada de la hormiga clavada en su espalda, aunque sabía que eso era imposible. Era como si ese pequeño ser le estuviera enseñando, sin palabras, una lección que él aún no podía entender del todo. El sol se iba ocultando lentamente, y el niño, con el ceño fruncido y la cabeza gacha, murmuró para sí mismo una última vez. Nunca lo logrará. La mañana siguiente amaneció con un cielo ligeramente nublado. Un suave murmullo de hojas y ramas llenaba el jardín. El niño salió de su casa con pasos lentos y las manos en los bolsillos, impulsado por una curiosidad casi involuntaria. Recordaba claramente la frustración que sintió el día anterior y no podía evitar preguntarse qué habría pasado con la hormiga y su pesada hoja. En el fondo, esperaba encontrarla en el mismo lugar, derrotada, con la hoja tirada en el suelo, sin haberse movido ni un centímetro. Se decía a sí mismo que su predicción era cierta, que era imposible que la hormiga pudiera hacer algo sin su ayuda. Al llegar al lugar exacto donde la pequeña criatura había librado su batalla, el niño se detuvo en seco. Parpadeó un par de veces, confundido. La hoja no estaba allí. La tierra alrededor del área que había quedado revuelta por sus torpes intentos de ayudar estaba ahora tranquila, sin rastro alguno de la escena del día anterior. Se inclinó hacia adelante, inspeccionando cada rincón con atención. Buscó con la mirada, esperando ver algún rastro de la hoja aplastada o de la hormiga arrastrándola con dificultad, pero no había nada. ¿Dónde está?, susurró, como si hablara con alguien invisible. Con el ceño fruncido, se arrodilló, apoyando las manos sobre la tierra suave. Examinó el suelo, sus ojos recorriendo cada piedrecilla, cada ramita. Justo cuando comenzaba a pensar que la hormiga se había rendido y abandonado la tarea, algo llamó su atención. Un pequeño sendero, casi imperceptible, cruzaba el suelo de un lado a otro, formado por la leve perturbación de las partículas de tierra, como si algo lo hubiera recorrido infinidad de veces. Era un camino estrecho, apenas visible, pero lo suficientemente claro como para indicar una dirección. Siguiendo aquel sendero con la mirada, se incorporó y lo siguió en silencio, sintiendo su corazón latir un poco más rápido a cada paso. El sendero serpenteaba a lo largo del jardín, esquivando piedras y rodeando raíces expuestas hasta desembocar en una pequeña colina de tierra, el hormiguero. Ahí, en la entrada oscura y minúscula, se amontonaban varios pedazos de hojas, entre ellas una que le resultaba muy familiar. Se arrodilló de nuevo, sus ojos abiertos de par en par, observando con incredulidad. Ahí estaba la misma hormiga, aquella que él creía que jamás podría lograrlo. La reconoció por la forma en que se movía, la misma determinación que había visto el día anterior. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue solo verla todavía en movimiento. Era lo que había a su alrededor. La hoja gigante, aquella que había considerado imposible de arrastrar, estaba ahora frente al hormiguero, o al menos, lo que quedaba de ella. La hoja había sido descompuesta en pequeños pedazos, cada fragmento más pequeño y manejable que el anterior.
La hormiga había encontrado la manera de moverla, de adaptarse al reto sin rendirse ni un solo instante. Sin ayuda, sin intervención humana, sin darse por vencida. No, puede ser, murmuró el niño, sus palabras apenas un suspiro de asombro. Era como si todo lo que había creído el día anterior se hubiera derrumbado de golpe. ¿Cómo? ¿Cómo había logrado aquello? A su corta edad, el niño aún no entendía la fuerza de la perseverancia, ni la capacidad de adaptación ante la adversidad. A su alrededor, el mundo seguía su curso habitual, pero para él, ese pequeño hormiguero se había convertido en el centro de un aprendizaje silencioso y profundo. La hormiga avanzó hasta la entrada del hormiguero, arrastrando un último trozo de hoja con la misma calma y precisión con la que había comenzado el día anterior. El niño observaba, sin atreverse a moverse ni a emitir sonido alguno, mientras ella colocaba el fragmento en la entrada y retrocedía para repetir el proceso. Por un instante, el niño sintió el impulso de levantar la mano, de aplaudir a aquella diminuta criatura, pero se contuvo. No era el momento de intervenir. Esta vez, no quería arruinarlo. Cada pedazo de la hoja estaba ordenado, colocado en fila, listo para ser almacenado en las profundidades del hormiguero. La hoja, que el niño había considerado una masa inmanejable, ahora estaba perfectamente dividida, como si la hormiga hubiera decidido que, si no podía cargarla completa, entonces lo haría por partes, una a una, hasta cumplir su cometido. Una extraña sensación de respeto y humildad se apoderó de él. Esa hormiga había logrado algo que él no había podido prever ni imaginar. Con cada pequeño paso, cada trozo arrastrado, le había demostrado que no existía tal cosa como un reto imposible. El niño se dio cuenta, entonces, de algo aún más asombroso: la hormiga no solo había superado el desafío, sino que lo había hecho de una manera diferente, con una perspectiva completamente distinta a la suya. «Lo hiciste», susurró, esta vez en un tono casi reverencial. La hormiga, por supuesto, no respondió. Simplemente continuó con su labor, subiendo y bajando, moviendo hojas y acomodándolas en la entrada del hormiguero. Para ella, no había habido fracaso, ni rendición, ni siquiera la necesidad de la ayuda del niño. Había perseverado, había cambiado de estrategia y, al final, había triunfado. El niño, de pie frente al hormiguero, sintió una punzada de humildad recorrer su cuerpo. Su intervención, su supuesta ayuda, había sido un estorbo. Pero la hormiga no se había detenido. En su aparente fragilidad, había una fuerza silenciosa que el niño no podía comprender del todo. No era solo fuerza física, sino una tenacidad que emanaba de su interior, una fortaleza que le permitía seguir intentándolo una y otra vez, hasta lograr lo que se había propuesto. Se quedó allí, observando por un largo rato, sin decir nada más. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. Era como si, en esa pequeña escena, el niño hubiera visto reflejada la verdadera esencia de la perseverancia. Y entonces, con una leve sonrisa en los labios y el corazón lleno de respeto, se giró y caminó de regreso a la casa, sabiendo que había presenciado algo mucho más grande de lo que su mente infantil podía abarcar. Aquella hormiga no necesitaba su ayuda. Había sido él quien necesitaba aprender de ella. El niño se dejó caer suavemente sobre el césped, sintiendo la frescura de la hierba bajo sus manos y la calidez del sol acariciando su rostro. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo la pequeña hormiga desaparecía en la oscuridad del hormiguero, llevándose consigo el último trozo de aquella enorme hoja. Por alguna razón, no podía apartar la vista de ese diminuto agujero en la tierra. Parecía un portal hacia otro mundo, un mundo donde el tamaño y la fuerza no determinaban el valor ni la capacidad de lograr lo imposible. Con la barbilla apoyada en sus rodillas, el niño dejó escapar un suspiro largo y pensativo. Aún era pequeño, pero en su mente comenzaban a formarse ideas que no lograba entender del todo. La hormiga no solo había cargado la hoja.
Había cargado algo más, algo que él no podía ver pero que podía sentir, una determinación tan pura que no se detenía ante ninguna barrera. Y lo había hecho sola, sin su ayuda, incluso a pesar de su ayuda. ¿Por qué no lo vi antes?, murmuró para sí mismo, con una expresión de genuina sorpresa en su rostro. Levantó la mirada hacia el cielo, el azul pálido salpicado de nubes que se movían lentamente, y cerró los ojos por un instante. En su mente comenzaron a aparecer recuerdos, imágenes de momentos en los que, al igual que con la hormiga, había sentido la necesidad de intervenir, de forzar las cosas, de hacer que el resultado fuera lo que él quería. Pensó en la vez que su hermana menor intentó hacer una torre de bloques por sí sola y, al verla fallar una y otra vez, se apresuró a construirla por ella. En lugar de ayudarla a aprender, la había privado de la oportunidad de descubrir sus propias soluciones. Pensó en los días en los que había abandonado sus propios retos. Recordaba claramente cómo se había dado por vencido con las matemáticas después de un par de intentos fallidos. Cada vez que se encontraba con una operación complicada, sentía que nunca podría lograrlo, que era demasiado difícil para él. O aquella tarde cuando intentó andar en bicicleta sin las ruedas de apoyo y, después de caer al suelo varias veces, decidió que nunca lo conseguiría, que era mejor rendirse antes de seguir fallando. En cada una de esas ocasiones, había elegido el camino fácil, rendirse o esperar que alguien más lo resolviera por él. Pero ahora, viendo a la hormiga, se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Lo que para él habían sido fracasos, para la hormiga eran pasos naturales en su proceso. Donde él veía obstáculos insuperables, la hormiga veía desafíos que simplemente requerían un enfoque diferente. El niño alzó la mirada hacia el hormiguero y, con un leve rubor en sus mejillas, se sintió avergonzado de su propia impaciencia y falta de fe. Había subestimado la capacidad de la hormiga para enfrentar un reto. Había pensado que, por ser pequeña, no tenía la fuerza necesaria para lograrlo. Pero la hormiga no solo tenía fuerza física, tenía fuerza de voluntad. Una fuerza que no se quebrantaba con los primeros tropiezos, que no se desvanecía ante la adversidad. ¿Cuántas veces había dudado él de su propia fuerza? ¿Cuántas veces se había dado por vencido sin intentarlo lo suficiente? Supongo que, todos tenemos una manera de hacer las cosas, ¿verdad?, susurró el niño, como si hablara con la hormiga, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Pero esas palabras eran más para él que para nadie más. Porque, en ese momento, el niño comprendió que la verdadera lección no era solo sobre perseverancia, sino sobre respeto. Respeto por el proceso de cada ser vivo, por las formas únicas en que cada uno decide enfrentar sus propias batallas. La hormiga no había necesitado ayuda, y él tampoco debería depender de que otros resolvieran sus problemas. Con un suave movimiento, el niño levantó la mano y miró sus propios dedos, esos mismos que habían intentado inútilmente colocar la hoja sobre la hormiga. Esa pequeña mano que creía haber hecho un acto de bondad, pero que en realidad había interferido con el camino de otro ser. Reflexionó sobre cómo a veces las personas, con las mejores intenciones, podían intervenir en los esfuerzos de los demás y sin querer perjudicarlos en lugar de ayudarlos. Era como si, en su afán de corregir y facilitar, no permitieran que el otro descubriera su propia forma de triunfar, su propia fuerza interior. Quizás debo intentarlo de nuevo, se dijo en voz baja, con una resolución que brotaba desde lo más profundo de su pequeño corazón. Pensó en su bicicleta, en las matemáticas, en su hermana construyendo torres. Pensó en cómo podía aprender a tener la paciencia de la hormiga, la fuerza para enfrentar cada caída, cada error, con la misma calma. No era cuestión de no fallar, era cuestión de seguir intentando, de seguir buscando nuevas maneras, nuevas rutas, nuevas soluciones. De repente, una idea cruzó por su mente: ¿qué pasaría si él mismo intentaba aprender con la misma perseverancia de la hormiga? ¿Qué pasaría si, en lugar de rendirse ante los problemas, los observaba con la calma de aquel pequeño insecto,
buscando cómo hacer que las cosas funcionaran a su propio ritmo? Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas. El hormiguero seguía allí, en silencio, mientras las hormigas continuaban su incesante ir y venir, cada una con su propia tarea, su propio propósito. El niño sonrió, sintiendo una extraña paz dentro de sí. Había aprendido algo valioso. Algo que no podría explicar con palabras, pero que cambiaría la forma en que enfrentaba sus propios desafíos a partir de ese momento. Gracias, murmuró al hormiguero, sabiendo que, aunque la hormiga no entendería su gratitud, el simple acto de decirlo lo hacía sentir mejor. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso se sentía más liviano que el anterior, como si una carga se hubiera desprendido de sus hombros. A partir de ese día, el niño no volvería a ver a una hormiga como solo un diminuto insecto. Ahora, las vería como pequeños maestros, enseñándole que, sin importar cuán grande sea el obstáculo, siempre hay una manera de enfrentarlo, con paciencia, determinación y respeto. Esa noche, el niño, emocionado por su experiencia con la hormiga, se acurrucó en su cama y le contó a su madre lo que había aprendido sobre la perseverancia. Mientras narraba su historia, su madre, visiblemente conmovida, lo abrazó fuertemente, revelando que también necesitaba escuchar esa lección. Le explicó que, a veces, los adultos olvidan que no deben rendirse y que su hijo le había recordado la importancia de levantarse después de caer. El niño se sorprendió al darse cuenta de que su historia no solo le había enseñado algo a él, sino que también había inspirado a su madre. Ambos compartieron un momento profundo, donde el niño comprendió que las lecciones pueden fluir en ambas direcciones y que incluso los más pequeños pueden ser maestros. Antes de dormir, el niño reflexionó sobre cómo las lecciones más significativas pueden venir de los lugares más inesperados, y se sintió satisfecho de haber impactado la vida de su madre a través de una simple hormiga. A partir de ese día, la vida del niño cambió de manera sutil pero poderosa. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío, ya fuera en la escuela, durante un juego o al aprender algo nuevo, recordaba a la hormiga que había luchado con esa hoja gigante. Su historia se convirtió en un faro de motivación que iluminaba su camino. Cuando llegó la hora de hacer un examen que le parecía abrumador, el niño cerró los ojos y visualizó a la hormiga, arrastrando su hoja. No era solo un insecto, era un símbolo de perseverancia. Inspirado, se sentó con confianza, enfocándose en cada pregunta y recordando que el esfuerzo siempre valía la pena. Un día, en el recreo, vio a un compañero llorando porque no podía montar su bicicleta. En lugar de ignorarlo, el niño se acercó con determinación. Yo también tenía problemas al aprender a montar, dijo con una sonrisa, pero vi a una hormiga que no se rindió, y eso me hizo seguir intentándolo. Tú puedes hacerlo. Con esas palabras, el niño no solo ofreció apoyo, sino que transmitió la valiosa lección que había aprendido. Juntos, intentaron montar la bicicleta y, poco a poco, el compañero comenzó a encontrar su equilibrio, riendo de la alegría del progreso. El niño también compartió su historia en clase. Durante una actividad de presentación, subió al estrado y, con una emoción contagiosa, narró su encuentro con la hormiga. Sus compañeros lo escucharon en silencio, fascinados. Al finalizar, varios de ellos le agradecieron por su relato y compartieron sus propias experiencias de lucha y perseverancia. Incluso los maestros se sintieron inspirados. La historia de la hormiga se convirtió en parte del currículo en su clase, y los estudiantes aprendieron sobre la importancia de no rendirse. Se realizaron debates sobre cómo, a veces, las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. A medida que pasaron los días, el niño notó que sus amigos comenzaban a referirse a la lección de la hormiga cada vez que enfrentaban un reto. Las palabras se esparcieron, creando un efecto dominó en su círculo social y más allá. Familias enteras comenzaron a hablar de la hormiga, y las enseñanzas sobre la perseverancia resonaban en los hogares.
El niño observó con satisfacción cómo su simple historia de un insecto había generado un cambio en la perspectiva de su comunidad. Se dio cuenta de que lo que comenzó como una curiosidad infantil había florecido en un mensaje poderoso, no importa cuán pequeña o insignificante parezca una criatura. Todos tenemos una fuerza interior capaz de superar incluso los retos más grandes. Y así, el niño creció con esta verdad grabada en su corazón: las verdaderas lecciones de vida no siempre vienen de las cosas grandes y vistosas. A veces, se encuentran justo bajo nuestros pies, en el camino silencioso y constante de una diminuta hormiga que nunca se da por vencida, recordándonos que no importa cuán imposible parezca un sueño. Lo que realmente cuenta es seguir adelante, paso a paso, hasta lograrlo.